la túnica nerviosa. ¿Cuál nos está tocando ver ahora? Vascular. Es la que estábamos revisando, la vascular. Ok, ya terminamos la vascular y vamos a pasar ¿a cuál? Túnica nerviosa. Nerviosa. La túnica nerviosa. ¿La túnica nerviosa es la más externa o la más interna? La más externa. Interna, ¿no? Interna. Interna, correcto, la más interna de las tres capas o túnicas en las que está subdividido el globo ocular. $78 ya van. Bien, ahí poco a poco van pidiendo. Aquí vemos un pequeño gráfico del acercamiento, como se observa. Admitir. Aquí están las fibras zonulares, o lo que también se le conoce como zónulas. Este es el cristalino. Observan que el cristalino está allí. De este cristalino se desprenden las zónulas y estas zónulas se encuentran con el cuerpo ciliar. Aquí está la cámara posterior. Por acá anda la cámara anterior. La córnea. El iris. La coroides. La esclera. Eso ya quedó entendido. Hay un tipo de célula en la parte neurológica, en la parte nerviosa, un tipo de célula que va a favorecer la captación. Tenemos células en forma de cono y células en forma de bastones. Ustedes han de haber oído ya con anterioridad que hay células en conos, células en bastones, que son los que van a captar o van a favorecer la captación de los distintos colores y que van a favorecer la captación de la visión con tonalidades. Aquí están los colores, los conos y los bastones, las diferentes ondas de color que pueden captar. Dependerá de las especies, porque no todos los animales ven en colores, pueden ver en tonalidades. Admitir. Este es el tapetum lucidum, se encuentra al fondo, le pertenece a la zona de la retina, y la retina, ¿a qué capa le pertenece? Nerviosa. A la nerviosa, la túnica nerviosa, correcto. Entonces, siempre que vamos a valorar el ojo, tenemos que ver el tapetum lucidum, que es lo que estamos viendo esta imagen de aquí, el fondo. Aquí va a estar la mácula, es esta manchita. La fobia va a estar en el entorno. La mácula y la fobia son las que se van a encargar de generar la captación para llegar al nervio óptico. Los vasos sanguíneos que están irrigándolo todo y la zona del disco óptico. Aquí simplemente estamos observando qué cosa, la esclera, cómo se agarra a los músculos. Si ven que estos músculos agarran la esclera, en esa parte donde el músculo agarraba la esclera, iba a haber una esclera más suave o más gruesa. Más gruesa, porque precisamente esos lugares son los que van a estar sometidos por parte de la esclera y el músculo a la mayor presión. Para poder hacer los movimientos del globo ocular, esos músculos tienen que adherirse y agarrarse bien. Si no se adhieren o se agarran bien, estos movimientos que se puedan hacer a nivel del ojo podrían desgarrar la esclera y lastimar la visión o impedir que se den los movimientos. Entonces es de suma importancia que la unión del músculo y la zona de la esclera generen un buen agarre, que no permita romperse con facilidad. Bueno, aquí se ve cómo pasa la luz, atraviesa la córnea, atraviesa el cristalino y esta imagen se va centrando hacia un punto específico, que es la zona nerviosa, la zona de la retina. Y ahí pues se traducirá la luminosidad, lo que se ve. Conos y bastones son los encargados de generar visión. Bien, vamos a ir a otro punto.
Ok, vamos a empezar entonces a revisar lo que es la última capa. La retina. ¿Quién lee, por favor? Retina, la túnica La, nerviosa. la Lea, lea. retina es la túnica interna, una capa fotosensible donde se encuentran los fotorreceptores. Se encuentra en la cámara mayor del ojo, rodeándola, ocupa el hemisferio posterior y parte del hemisferio anterior. Se apoya sobre la coroides y contacta directamente con el diencéfalo a través del nervio óptico. En los vertebrados está constituida por 10 capas que se agrupan en dos estratos, uno pigmentario y otro cerebral. Las capas desde las más cercanas a las coroides son estrato pigmentario. Se encuentra en más profundidad, constituido por una sola capa de células pigmentadas adyacente a la coroides. Tiene varias funciones: nutrición, síntesis de vitamina A y reflexión de la luz. Gracias a la presencia de la melanina, es como un espejo en el que inciden los estímulos luminosos y se reflejan hacia adentro. Estrato cerebral. Las células tienen origen y se encargan de captar el estímulo luminoso, transformándolo en estímulo nervioso que pueda ser transmitido al diencéfalo. Esta se divide en dos partes: subestrato neuroepitelial, con células neuroepiteliales, receptores denominados conos y bastones que captan el estímulo luminoso. Se distinguen tres capas: capa neuroepitelial, con conos y bastones, sus segmentos externos es la de mayor capacidad funcional. Captan el estímulo luminoso que ha reflejado el estrato pigmentario. Son los receptores por antonomasia. Los conos abundan más en las especies de hábitos diurnos y bastones en las de hábitos nocturnos. Capa limitante externa, capa nuclear externa, núcleos de los conos y bastones. Subestrato ganglionar se encarga de transformar los estímulos luminosos y transmitirlos al diencéfalo. Se agrupa en 6 capas. Capa plexiforme externa. Para la sinapsis, con la siguiente capa: capa nuclear interna. En ellos se encuentran los núcleos de células bipolares con plena capacidad sináptica. Capa plexiforme interna, también sináptica, establece la sinapsis con el nervio óptico. Capa ganglionar, con células multipolares, es el componente nuclear del nervio óptico. Ese estímulo lumínico se transforma en elemento nervioso. Capa de fibras nerviosas del nervio óptico. Capa limitante interna. Estas 10 capas forman la porción óptica de la retina, situándose en la parte posterior del ojo. A partir de aquí, el estrato cerebral se va extinguiendo progresivamente hacia la parte anterior del globo ocular, a lo que se denomina hora serrata, y desde aquí en adelante se continúa como capa epitelial, que tapiza la superficie posterior del cuerpo ciliar y el iris. Esta zona es insensible a los estímulos luminosos, con los que se denomina porción ciliar o retina ciega. Las fibras nerviosas que forman las distintas capas de la retina convergen para formar el nervio óptico en el disco del nervio óptico, que abandona el ojo atravesando la esclerótica a través de la lámina cribosa, ya que tiene perforaciones. La retina situada en este lugar no tiene fotorreceptores, se denomina papila, disco óptico o punto ciego. El eje visual del ojo pasa a través de una depresión de la retina, que se denomina fovea, que está rodeada por una zona de color amarillo denominada mácula glútea. La retina de esta zona se llama retina foveal, es la zona de mayor agudeza visual. ¿Sigo? Sí, por favor, nervio óptico. Ya. Nervio óptico. Es un nervio sensible constituido por todos los axones nerviosos, provenientes de la capa de fibras nerviosas. Todas ellas convergen en el disco del nervio óptico, que manifiesta una excavación central. Salen del globo ocular atravesando la lámina cribosa de la esclerótica. Las fibras del nervio que recubren por una capa de madre
y por una vaina externa de dura madre. Algunas fibras cruzan hacia el nervio del lado opuesto antes de integrarse al encéfalo. A esta zona de cruce se le llama quiasma de los nervios ópticos, no sin antes haberse producido condensaciones en la fibra, es decir, haber recambiado. Desde el quiasma va al diencéfalo y de ahí hasta el encéfalo, en cuya área visual, corteza occipital, se produce la visión. Ok, hasta ahí. Entonces hemos descrito todo el detalle de lo que está conformando la última capa, que sería la túnica nerviosa. Hemos leído bastante hasta que llegamos a la zona del nervio óptico. Ya lo demás son cámaras y otras áreas del ojo que están descritas en detalle y la vamos a ver más adelante. Entonces vamos a volver a subir para ir a la primera descripción de la retina como tal. Entonces la retina es una túnica interna, ya sabemos que es la última de fuera hacia adentro. Una capa fotosensible. ¿Qué quiere decir fotosensible? Fotosensible. Foto es que puede captar fenómenos lumínicos, ¿no? Es sensible a las partículas de la luz. Correcto, que es sensible a la luminosidad, mayor o menor, es sensible, es decir, es captadora, capta, agarra, transmite. En pocas palabras, se estimula por la luz, por eso se llama fotosensible. Se encuentran fotorreceptores. Si es fotosensible, tiene que tener puntos que capten la luminosidad. Eso se les llama fotorreceptores. Se encuentra en la cámara mayor del ojo. Hace un rato hablábamos de cámara anterior y cámara posterior, ¿sí o no? Sí. Hablábamos de Sí. cámara anterior. Ya, Sí. cámara anterior y cámara posterior. Muy bien. Tanto la cámara anterior como la cámara posterior les va a pertenecer a la cámara menor del ojo. ¿Por qué decimos que la cámara anterior y la cámara posterior son todo en conjunto la cámara menor del ojo? Porque hay una cámara mayor. La cámara mayor es la que ocupa la mayor cantidad de espacio por parte de la retina. Déjenme poner a juntar, van 81. A ver, vamos a ver un gráfico para entender esa partecita. Veamos este. Ok. Todo esto que está aquí, donde dice retina, todo este espacio de aquí es la cámara mayor. Todo esto es cámara mayor, ¿ok? Todo esto, cámara mayor, ¿ok? Si esa es la cámara mayor, la cámara menor, ¿cuál sería? Toda, bueno, tiene el mismo color, no se nota. Déjenme poner otro color. Pongamos este. Exacto, correcto. Todo esto corresponde a cámara menor. ¿Ok? Esa es la diferencia. La una es mayor y la otra es menor. Menor. Mayor. Saquen la conclusión. ¿Por qué la una es mayor y por qué la otra es menor? Por el tamaño. Por el tamaño, correcto. Solo seguían por el tamaño. Solo seguían por el tamaño. La cámara mayor está en relación directa y estrecha con la retina y es la más grande. Por el tamaño se la denomina cámara mayor. Y la menor es la que se define como la más pequeña. Y allí está metida o comprometida con la cámara anterior
y la cámara posterior. A las dos en unión se les denomina cámara menor. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. Sí. Todavía no desayunan, están medio dormidos aún. De A ver, déjenme salir. Y volvemos a la literatura. Ok, entonces tenemos túnica interna, una capa fotosensible donde se encuentran los fotorreceptores, ya sabemos qué es eso. Se encuentra la cámara mayor del ojo, ya sabemos por qué se le denomina cámara mayor. Va a estar rodeando la retina, ocupa el hemisferio posterior. ¿Es o no es cierto que la cámara mayor es posterior respecto a la cámara menor? Sí, lo acabamos de ver en el gráfico. Vamos a ver de nuevo ese gráfico, porque eso sí me suenan como que ya. Oh, se perdió. Bueno, aquí hemos dibujado. Todo esto de aquí dijimos que era la cámara mayor. Si esta es la cámara mayor, exacto, muy bien. Esa será la cámara menor. Muy bien. ¿La cámara mayor es posterior? ¿Sí o no? Sí. Es posterior, exactamente. Ahora, anterior. Es posterior. Claro, la cámara mayor. La pregunta es, ¿la cámara mayor es posterior o anterior? posterior. Posterior, correcto, es posterior. Está caudal, está hacia atrás, la cámara mayor. ¿Y le pertenece a la capa retiniana, la cámara mayor? ¿Está envuelta en la capa retiniana? Sí. Sí. ¿Y la capa retiniana le pertenece a la túnica nerviosa? Sí. Sí, muy bien. Entonces estamos entendiendo paso a paso toda la anatomía y la arquitectura que se desenvuelve en este tránsito de las capas de los ojos. Vamos a ver entonces al otro gráfico. Ah, pero tengo que borrar. Ya, ok. Bien, vamos de nuevo a la literatura. Así que estamos acompañando. Leemos y analizamos cada párrafito para poder entender, porque si no es pura letra que no tiene significado y nos mareamos y no entendemos y de ahí nos viene el bostezo, el sueño y el tedio. Ok. Ocupa el hemisferio posterior y parte del hemisferio anterior. O sea, ya cuando se entrelazan. Se apoya sobre la coroides. Sí, se apoya sobre la coroides. La retina, primero es la coroides y al final viene la retina de afuera hacia adentro hablando. Y contacta directamente con el diencéfalo a través del nervio óptico. Ya vimos el nervio óptico que está en la última porción. En los vertebrados está constituida la retina por 10 capas que se agrupan en dos estratos. Estratos son cortes. Uno pigmentario y otro cerebral. Uno de pigmentación y otro que tiene relación estrecha al sistema nervioso central. Las capas desde la más cercana a la coroides son, vamos a ver las capas más cercanas a la coroides. O sea, la más externa hablando de la retina. Desde la más externa de la retina hacia la más interna. La primera va a ser el estrato pigmentario. Se encuentra en más profundidad, el estrato pigmentario. Está constituida por una sola capa de células pigmentadas adyacentes a la coroides, o sea, están bastante cercanas a la coroides. Es más o menos como un límite, donde empieza a terminar la zona de la coroides, empieza la zona de la retina. La primera zona de la retina se le va a denominar estrato pigmentario. Este estrato pigmentario va a estar de lleno frente a la coroides. El estrato pigmentario se encuentra en la mayor profundidad. Está constituida por una sola capa de células pigmentadas adyacentes a la coroides. Tiene varias funciones: nutrición, síntesis de vitamina A, reflexión de la luz, gracias a la presencia de la melanina. ¿Qué quiere decir refracción de la luz? Cuando la posición en la que se encuentra o cómo entra al ojo.
Ya, refracción de la luz quiere decir cómo hace que esa luz se mueva de tal modo que genera una ubicación de la misma en un punto específico. Refracta la luz. Entra, choca, golpea, pero cumple su cometido de llevarla al lugar donde quiere. Entonces, si hablamos de que esta capa pigmentaria es refractora de la luz, quiere decir que la luz entra, golpea esta capa refractaria y a su vez este golpe o este choque o confrontación de la luz hace que la luz se ubique en un punto específico necesario para la visión. Entonces, la capa pigmentaria que le pertenece a la retina y que colinda o que se delimita con la capa que está al lado, que es la coroides, va a ser refractaria. Alguien quiere ser admitido. Ya. Le permite también a esta capa pigmentaria generar nutrición, síntesis de vitamina A. Gracias a la presencia de la melanina se puede dar, por eso es que es pigmentaria. El pigmento de la piel, ¿cómo se llama? Melanina. Melanina, correcto. Por eso mismo se habla de que es una capa pigmentaria, porque tiene un acúmulo de melanina y es la primera que surca a la zona de la retina, hablando de afuera hacia adentro o de la que colinda con la coroides. Es como un espejo en el que inciden los estímulos luminosos y se reflejan hacia adentro, o sea, choca la luz contra esta capa refractaria denominada estrato pigmentario que tiene la pigmentación gracias a su constitución de melanina y al chocar lleva esta luz o luminosidad a un punto específico en que es donde se puede captar de mejor manera el fenómeno fotolumínico. Es como un espejo en el que inciden los estímulos luminosos y se reflejan hacia adentro. Vamos con el siguiente estrato. Ese fue el estrato pigmentario. Conclusiones del estrato pigmentario: colinda con la capa coroides. Es la más externa de la retina. Está constituida por una pigmentación dada por la melanina. Es refractario. Permite asimilar a la vitamina A. ¿Qué más nos hemos olvidado de mencionar respecto al estrato pigmentario? Creo que nada más, que es refractario, ayuda a asimilar la vitamina A y que colinda con la capa de la coroides. Y genera nutrición. Vamos con el siguiente estrato, el estrato cerebral. Hablando de la retina. La retina es también llamada túnica nerviosa. Si habla de ser una túnica nerviosa, estamos hablando de que tiene o no tiene que ver con el sistema nervioso central. ¿Tiene o no tiene que ver con el sistema nervioso central? La última capa, claro, la túnica nerviosa tiene una estrecha relación con el sistema nervioso central. No es de sorprendernos que una de estas porciones o estratos de la retina se le conozca como estrato cerebral. Estrato cerebral. Las células tienen origen y se encargan de captar el estímulo luminoso transformándolo en estímulo nervioso. ¿Se acuerdan que mencionábamos que al fin y al cabo, una vez que se capta toda la luz, hay que transformar esta luz en estímulo químico? Se encarga de captar el estímulo luminoso transformándolo en estímulo nervioso. Si decimos estímulo nervioso, quiere decir sustancias químicas que sean captadas por los nervios, que pueden ser transmitidos al diencéfalo. Y se divide en dos partes. O sea, el estrato cerebral se va a dividir en dos porciones. Vamos a ver, admitir. Tenemos primero el subestrato neuroepitelial con células neuroepiteliales, receptores denominados conos y bastones. ¿A qué les recuerda cuando se hablan de conos y bastones? La percepción del color. Correcto, células especializadas en percibir la relación de tonalidades o colores. Entonces, estas células y bastones van a definir
tonalidades y coloraciones, y se van a encontrar en la subcapa del estrato cerebral, que le van a pertenecer a la retina. Si la retina se daña, ¿habrá algún problema con la percepción y el enfoque? ¿Sí o no? Sí, si la retina se daña, se desprende, se rompe, se desvasculariza, si hay un tumor en la retina, automáticamente generará estos estragos, porque no habrá un buen enfoque de la luminosidad y no habrá una buena determinación o tipificación de los colores o tonalidades con los cuales se está observando. Entonces la retina tiene mucho que ver con los tonos, los colores y con la refracción de la luz, es decir, el enfoque. Si no podemos enfocar bien objetos o todo nos resulta distorsionado o borroso, muy probablemente hay alguna afectación en la retina. Por eso es importante definir qué hace cada área, ya que al saber qué hace cada área, sabremos que si un área está alterada, generará una determinada clínica o un determinado síntoma. Es muy Entonces, frecuente los tumores en la retina en los animales. realmente tipificarlos es lo infrecuente. Casi no se los tipifica. O sea, puede ser frecuente o no puede ser frecuente. Lo que no se hace debidamente es tipificarlos, o sea, diagnosticarlos. Casi no se los diagnostica. Simplemente nos quedamos con que el animal está ciego. Y no se llega a algo más profundo. Porque eso más profundo denota, primero, especializarse. Segundo, equipos. Entonces, como no hay una especialidad aún, al menos aquí en el país, y peor, la compra de equipos, algunas veterinarias ya los están comprando, no se llega a la conclusión o no se puede terminar de llegar a la conclusión de si es frecuente los tumores, sí o no. Antes de hacer exámenes de sangre, no se sabía que la Babesia y la Ehrlichia era altamente frecuente como hemoparásitos en perros. Y en gatos, lo que es el micoplasma, no se sabía. Una vez que se empezó a generar los exámenes, se determinó que era frecuente. Exactamente lo mismo podría pasar en el ojo. Se puede decir que es infrecuente o frecuente, pero hasta que no se estudie de forma masiva o de mayor manera, ¿cómo saberlo? Hablando del país, pues no, de Ecuador. Admitir. A ver, entonces estábamos en capa neuroepitelial. Con conos y bastones, sus segmentos externos es la de mayor capacidad funcional. Captan el estímulo luminoso que ha reflejado en el estrato pigmentario. Son los receptores por antonomasia. Los conos abundan más en las especies de hábitos diurnos y los bastones en los de hábitos nocturnos. De ahí viene entonces una capa limitante externa y una capa nuclear externa. La capa nuclear externa tiene núcleos de los conos y los bastones. O sea, aquí están los núcleos de los conos y los bastones en la capa externa. Entonces, el subestrato neuroepitelial va a tener las células de los bastones y de los conos, que van a captar los estímulos lumínicos. La capa neuroepitelial de conos y bastones, sus segmentos externos, es la de mayor capacidad funcional. Captan los estímulos luminosos que son reflejados desde el estrato pigmentario. Son los receptores por antonomasia. ¿Qué quiere decir antonomasia? Antonomasia. Que son los más concluyentes, que son los de mayor relevancia, y que hablar de visión no se podría si no hablamos de conos y de bastones. Antonomasia. Por ejemplo, países exportadores de petróleo, ¿cuáles son los de antonomasia? Estados Unidos. Los países árabes primero, Estados Unidos y Rusia. Esos son los países por antonomasia exportadores de petróleo. Si no hablamos de esos países, no podríamos hablar de la exportación de petróleo. Entonces, del mismo modo, si no hablamos de células conocidas como conos y bastones, no podríamos hablar de la visión, porque la visión está fundamentada justamente a este nivel de la retina. Estaríamos hablando de tonalidades, de formas a nivel retiniano, que es la que va a colindar con el sistema nervioso, precisamente para que se dé a nivel del ojo,
porque acuérdense que hay más de un punto de recepción de la visión. O sea, para que se permita la visión, son varios puntos que se conjugan para poder generar la visión. Desde el que capta, el que transforma, el que lleva y el que procesa. Son varios puntos. Si uno o varios se deterioran, automáticamente se pierde la visión. Por eso es que no nos podemos quedar que solamente con un daño del globo ocular se pierda la visión. Hay otros puntos que se pueden dañar y que podrían generar pérdida de la visión. Y hay puntos que están completamente bien y no están dañados, pero son otros lugares donde se genera el daño y por ende es la no o la pérdida de la visión. La no visión o la pérdida de la visión. Bien. Subestrato ganglionar. Entonces ya vimos el estrato pigmentario, el estrato cerebral. Ahora vamos a ver el subestrato ganglionar. Es el encargado de transformar los estímulos luminosos y transmitirlos al diencéfalo. Se agrupa en 6 capas. El subestrato ganglionar tiene 6 capas. La capa plexiforme externa para la sinapsis con la siguiente capa. O sea, genera sinapsis con la siguiente capa. ¿Qué era sinapsis? La interacción de los... La comunicación entre una neurona y otra. Eso es sinapsis. Entonces, la capa plexiforme externa sirve para la sinapsis con la siguiente capa. La capa nuclear interna. En ella se encuentran los núcleos de las células bipolares con plena capacidad sináptica. Volvemos a hablar de sinapsis. Capa plexiforme interna. Ya vimos la externa, ahora vamos a ver la interna. También sináptica. Establece la sinapsis con el nervio óptico. Ya, todas estas son neurológicas. Capa ganglionar, con células multipolares. Es el componente nuclear del nervio óptico. Es estímulo lumínico, se transforma en elemento nervioso. El estímulo lumínico se transforma en el elemento nervioso. Al transformarse en elemento nervioso, estamos hablando que se transforma en sustancias químicas capaces de ser transmitidas a través de los nervios. El efecto lumínico se transforma en sustancia química. Capa ganglionar, con células multipolares. Es el componente nuclear del nervio óptico. El estímulo lumínico se transforma en el elemento nervioso. Capa de fibras nerviosas del nervio óptico. Capa limitante interna. Estas 10 capas forman la porción óptica de la retina, situándose en la parte posterior del ojo. A partir de aquí, el estrato cerebral se va extinguiendo progresivamente hasta la parte anterior del globo ocular. Hay un punto que es neurológico y paulatinamente se va perdiendo hasta que llega a la parte más craneal. O sea, hacia el fondo es donde está, hablando de la retina, hacia el fondo es donde está la parte más neurológica de esta retina. Toda la capa retiniana se la conoce como túnica nerviosa. Mientras más caudal, más cerebral, más sinapsis, más interrelaciones, más axones. A partir de aquí, el estrato cerebral se va extinguiendo progresivamente hacia la parte anterior del globo ocular, a lo que se le denomina la ora serrata, y desde aquí en adelante se continúa como capa epitelial, que tapiza la superficie posterior del cuerpo ciliar y el iris. Ya hablamos de cuerpo ciliar y hablamos del iris. Estos son tipos de capas que no son neurológicas, no son axonales y no generan sinapsis. Estas no generan sinapsis. Solo la capa neurológica genera sinapsis. Solo en la capa neurológica están los conos y los bastones. Es decir, mientras más caudal, más neurológico. Y mientras más craneal, más epitelial. Es la especialidad o la especificidad que se ha dividido este tipo de células a nivel de la retina. Esta zona es insensible a los estímulos luminosos, con los que se le denomina la porción ciliar o retina ciega. Las fibras nerviosas que forman las distintas capas de retina convergen para formar el nervio óptico en el disco del nervio óptico, que abandona el ojo atravesado por la esclerótica a través de la lámina cribosa, ya que tiene perforaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos de una lámina cribosa a nivel de la esclera que permitía el paso de los axones? El nervio óptico está detrás del ojo
Y si la esclera no se aperturara, ¿cómo penetraría el nervio óptico? Es importante que la esclera permita el paso del nervio óptico a nivel de un conjunto de orificios que se denomina lámina cribosa del nervio óptico, en donde pasan los axones. La retina está situada en este lugar, no tiene fotorreceptores, se denomina papila o disco óptico o punto ciego. Entonces hay un punto de la retina en donde no hay fotorreceptores y se le denomina esta parte papila o disco óptico o punto ciego. Vamos a ver que había un gráfico que podía definir la papila. La papila está más o menos a nivel de la mácula o fovea. ¿Dónde está aquí la mácula o fovea? Correcto. Y el opuesto, el disco óptico o punto ciego. Muy bien, entonces por eso le llaman punto ciego, porque el lugar o este sitio, a pesar de estar irrigado, no tiene fotorreceptores en sí mismo. Solo va a generar refracción, o sea, centra la imagen hacia un punto determinado. Ya, el eje visual del ojo pasa a través de una depresión de la retina, que se denomina fovea. Es lo que vimos hace un rato, la fovea, la depresión, que está rodeada por una zona de color amarillo, denominada mácula glútea. La retina en esta zona se llama retina foveal. Es la zona de mayor agudeza visual, la retina foveal. Muy bien, el disco óptico que está en esta porción de acá va a generar refracción. Esa refracción va a generar que se capte hacia el lado opuesto de mejor manera la luminosidad, dando como lugar una visión mayor. Todo esto está rodeado por una coloración amarilla y los vasos sanguíneos. Hay puntos aquí en donde no hay visión, pero generan refracción. Y hay puntos que captan esta refracción, como la fovea, y permiten generar la sinapsis, porque todo esto estamos hablando de la capa retiniana. Ya, aquí entra la luz, choca contra el disco, genera refracción y regresa otra vez a la zona cerebral de la retina, a la zona donde se encuentran los conos, los bastones, a la fovea. Y esta tiene las perforaciones llamadas lámina cribosa, por donde atraviesa, lámina cribosa pero de la retina, de la esclera, perdón, en donde atraviesan los axones que van a dar lugar a la comunicación con el nervio óptico. Miren, aquí está un punto y acá está el nervio óptico. No son lo mismo. El punto de refracción es uno y el nervio óptico está hacia el otro lugar. Donde está el punto de refracción no va a haber visión. Donde está el nervio óptico es donde se va a generar la visión. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hay un minuto para que se corte. El punto ciego está a nivel de